a empezar el día de hoy, es importante que antes de cada sesión aprendamos a relajarnos, a tener una mente serena, quieta, a tener un cuerpo relajado, sin tensiones, para que nosotros podamos convertirnos en un instrumento para la sabiduría. El día de hoy, compañeros, se va a empezar un segundo seminario. Este seminario que se va a iniciar es el seminario de Psicología Revolucionaria. La palabra psicología es una palabra que aglutina dos términos. Esta es una palabra que aglutina dos términos de origen griego. La palabra psique, que se traduce como alma, y la palabra logia, que se traduce como estudio. Así que la palabra psicología se puede entender como el estudio del alma. Esta palabra, a pesar de que tiene un origen griego, no fue utilizada por los griegos de la antigüedad, sino que esta palabra resurge en el siglo XVI, en el Renacimiento. En aquella época es cuando los filósofos europeos aglutinan estos dos términos de psique y logia y le dan nacimiento al término de psicología, que en el principio se entendía como el estudio del alma. A partir de ese momento, la palabra psicología fue cambiando y evolucionando y fue teniendo múltiples significados, la palabra psicología. Actualmente, la psicología tiene una significación más profunda. La psicología actualmente, y eso se los digo en forma general, se entiende como el estudio de la mente y las emociones. Lo que viene a estudiar la psicología en la época actual, y eso hablándolo en forma general, es el estudio de la conducta humana. Así que eso es, digamos, la definición actual de lo que es psicología, hablando en forma general, porque obviamente la palabra psicología tiene mucha significación. Inclusive podría yo decirles que tiene múltiples significados. Actualmente y general es el estudio de la mente, el estudio de la conducta humana. Ya sea la definición antigua o la definición actual, ambas coinciden en un mismo punto. La psicología va a estudiar la parte intangible del hombre, porque cuando hablamos de la psique como alma, la conciencia, o cuando hablamos de la psique como la mente o las emociones, aquí hay que entender que estamos hablando de cuestiones que no son físicas. Un pensamiento no es algo que puedes tomar con tus manos, una emoción no es algo que puedes ver físicamente. Cuando hablamos de la psique, estamos hablando de lo sutil, estamos hablando de algo abstracto que no es físico, y por eso la psicología se debe de entender como un estudio trascendental. La palabra trascendental quiere decir que trasciende las limitaciones, trasciende lo físico o trasciende los límites de la razón. Así que la psicología va a estudiar aquello que no podemos ver, que es el interior del hombre. Y es muy curioso cómo todo lo que sucede de nuestra vida externa surge de nuestra vida interna, de lo que no podemos ver. Porque a pesar de eso, de que no podemos ver una emoción, un pensamiento, no podemos ver la voluntad, estas son las que mueven nuestra vida y todos los acontecimientos que vamos experimentando. Es curioso, ¿no? Cómo todo lo que sucede en la vida exterior surge de la vida interior, de algo que no podemos ver. Y la psicología precisamente va a estudiar esa parte intangible, esa parte que no podemos ver. La psicología tiene una característica muy especial. Actualmente se considera como una ciencia y esta no se puede experimentar fuera de sí mismo. Es un tipo de conocimiento que debemos de vivir cada uno en sí mismo. La clase del día de hoy va a estar enfocada al estudio de tres aspectos fundamentales del hombre. Vamos a estudiar el ego, la esencia y la personalidad. Y en esta clase se va a tratar de hacer una distinción entre estos aspectos, porque muchas veces atribuimos cosas del ego a la esencia o atribuimos cosas de la esencia a la personalidad. Así que no hay una clara distinción entre esos tres aspectos.
Así que hoy, fundamentalmente, el estudio de la psique, el estudio del alma, de la mente, del pensamiento, de la emoción, de la voluntad, se va a enfocar al estudio de estos tres aspectos: la esencia, el ego y la personalidad. Pero para eso, la persona que nos va a instruir, dándonos esta información, compartiéndonos su tiempo, su experiencia, es el compañero Miguel Martínez. Así que sin más, compañeros, los dejo con esta explicación profunda acerca de estos tres aspectos y los invito siempre a que sean participativos, a que hagan preguntas, a que compartan sus propias experiencias, ya que todos aprendemos de todos. El instructor, digamos, que es el que lleva la conferencia, lleva la plática, pero al final todos aportamos. Así que sin más, compañeros, los dejo con el compañero Miguel y esperamos que esta clase, esta conferencia y este nuevo seminario que está iniciando nos dé todas las herramientas para que podamos empezar a vivir el camino interior. Así que sin más, Miguel, adelante. Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a esta reunión. Hoy comenzamos, como bien lo decía Arturo, nuestro segundo seminario y vamos a comenzar con el estudio de nosotros mismos. Es importante tener en cuenta que existen herramientas que nos van a permitir conocernos, saber quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué nos falta, qué podemos desarrollar. Y precisamente una de las principales, o quizás la principal herramienta para el autoconocimiento, sin duda alguna, es la psicología. Sin embargo, vamos a estudiar una psicología, como bien lo decía Arturo, trascendental. Una psicología revolucionaria, una psicología que nos va a llevar o nos va a conducir al despertar interior, al despertar de la conciencia. Y me gustaría que antes de comenzar con el estudio de estos tres elementos que forman parte de la estructura interna del hombre, que es la esencia, la conciencia, la personalidad y el ego, profundizáramos un poco en qué es la psicología. Ya Arturo pues, nos dio una introducción bastante sintetizada, pero que reúne en esencia lo que vamos en este momento a mencionar, para que podamos nosotros tener en cuenta y de alguna forma más amplia, que es la psicología que estudia el conocimiento antiguo. Entonces, hemos preparado una presentación que nos va a permitir irnos conduciendo a lo largo de esta sesión y que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Bien, pues, psicología revolucionaria. Ya Arturo nos había mencionado la etimología de esta palabra, psique y logos, estudio del alma, de la mente, de la emoción. Y en base a esto, pues vamos a estudiar qué cosa es lo que somos, ¿no? Pues bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta que como tal, como bien lo decía Arturo, si bien este concepto se dio hace algunos siglos, no es algo meramente nuevo, sino que es algo que siempre ha existido y que ha acompañado de la mano a todas las tradiciones antiguas de conocimiento esotérico. Es importante mencionar que la psicología, hasta hace pocos años, como bien lo comentó Arturo, hace pocos siglos, no había sido llamada por ese nombre. Jamás se había mencionado como tal, sino que se disfrazaba a través de ciertas palabras, ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, se camuflajeaba de alguna forma, pero seguía manteniendo la esencia. Es importante mencionar también que a la psicología que nos vamos a referir en estas sesiones no tiene en realidad mucho que ver con la psicología moderna. Si bien comparten ciertos puntos en común, ciertos puntos que pueden servir en algún momento de referencia, vamos a darnos cuenta que la psicología revolucionaria es trascendental. Es una psicología, una herramienta que tiene que llevarnos al despertar de la conciencia. Algunos autores, algunos esoteristas mencionan o afirman que en la actualidad la psicología no había caído tan bajo en el sentido de que ha perdido en la esencia de lo que realmente es el estudio del hombre, ¿no? En la actualidad ha perdido su sentido de ser,
y todo su contacto directo con el verdadero origen y con lo que en realidad es el significado auténtico de esta ciencia, de esta disciplina. Si bien estos conocimientos, esta ciencia, podemos las escuelas de misterios, las escuelas de conocimiento antiguo enseñaban psicología definitivamente. Ahora, vamos a hacer una definición de la psicología según la tradición hermética. Bien, podemos decir ya que la psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. Es decir, que esta ciencia nos va a ir enseñando, nos va a ir conduciendo a todo un estudio de ciertas leyes, ciertos principios que nos rigen internamente y que tienen que ver con nuestra transformación. Es decir, que a través de este conocimiento podemos nosotros llevar un trabajo ordenado, claro, que nos permita en la vida práctica cambiar, transformar, aprovechar cada circunstancia externa e interna para una transformación radical. En ese sentido, la psicología toma el significado de estudio de sí mismo. Es interesante lo que Arturo nos comentaba hace un momento sobre la definición de psique, que es alma, y logos o logia, que es estudio, tratado o ciencia. Entonces, cuando hablamos de psicología, que es el estudio del alma podemos entenderlo como aquello que impulsa, que anima, que mueve a la máquina, al ser humano. Eso que anima, que nos impulsa, es el alma. Y el alma, en este nivel de estudios básico, podemos entenderlo como nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y voluntades. Todo eso pertenece a esta esfera del alma, de la psique. Entonces, el estudio de la emoción, de la mente, de la voluntad, que de alguna forma condicionan nuestras actividades y nuestros hábitos de nuestra vida, ese es el estudio de sí mismos. Es el estudio individual que nos va a llevar entonces al autoconocimiento. Por eso, la psicología, si la entendemos desde este punto de vista, nos va a llevar a el autoconocimiento. Decíamos hace un momento que esta psicología, esta ciencia, antiquísimos, que se remontan a las escuelas de misterios arcaicos. Y esta, como decía hace un momento, a lo largo del tiempo se fue disfrazando a través de distintos ropajes, a través de distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, en la India existen diferentes formas de yoga. Y estas, si las estudiamos en su forma y en su fondo, vamos a darnos cuenta que en realidad es pura psicología experimental. Es decir, psicología no teórica, sino psicología que se lleva a la vida, a la experiencia. En el mundo árabe, las enseñanzas de los sufíes, que tienen que ver con la parte esotérica, ¿no?, de esta corriente de los musulmanes, en parte metafísicas, porque nos hablan de aspectos no solamente físicos, ¿no?, sino más allá de lo físico, son realmente también tratados de psicología, que se dedican al estudio de las partes internas o metafísicas del ser humano, el pensamiento, la emoción, la voluntad, sus inquietudes espirituales, ¿no? Y en Europa, como bien también lo comentaba Arturo, la psicología se disfrazó con el traje de la filosofía. ¿Y esto por qué? Porque la psicología, cuando se aplica, digamos, hacia el estudio de sí mismo, tiende a ser muy revolucionaria. Y muchas veces empieza a cuestionar su propia existencia, comienza a darse cuenta de ciertos sistemas exteriores que van condicionando su propia vida, y el individuo se convierte en un rebelde, digámoslo así, en un libre pensador que piensa más allá de lo establecido, de las estructuras sociales, y esto en algunos casos no siempre es bien visto. ¿Por quién? Por los gobiernos, por la sociedad, ¿no? Y entonces, para que estos libres pensadores se evitaran precisamente
esa molestia de ser perseguidos o bien de ser acusados como rebeldes, revolucionarios contra ciertos sistemas establecidos, principalmente de gobierno o religiosos, muchas veces se disfrazaron bajo el sistema de la filosofía, ¿no? Una ciencia, podemos decir, abstracta, donde se reflexiona sobre aspectos metafísicos de la existencia, del mundo, de la naturaleza, ¿no? Entonces, es interesante que si bien el término surge hasta hace pocos siglos, este conocimiento siempre ha existido y que fue parte fundamental de las enseñanzas transmitidas por las escuelas de misterios. Recuerden que en las sesiones anteriores hablábamos de estas escuelas, que eran escuelas en donde se enseñaba los misterios de la naturaleza, los misterios del hombre, y evidentemente que para que el hombre pueda conocerse, definitivamente tendrían que haber enseñado la psicología. Y la filocalia, que es un conjunto de textos antiguos que tiene que ver con autores gnósticos, principalmente usada en la iglesia oriental, ¿no? Entonces, todo aquí vamos a ver que es también pura psicología experimental, ¿no? Ahora, vamos a ver que existen dos categorías de doctrinas, o dos ramificaciones, o dos ramas de estudiar la psicología. Son dos sistemas distintos en las que podemos dividir la psicología. Por una parte, tenemos la psicología moderna, la psicología científica, secular, que ha quitado de su estudio todo lo que tenga que ver con las cuestiones espirituales, divinas, si así lo podemos mencionar, del ser humano. Los aspectos materiales, aspectos relacionados con la conducta, con el pensamiento, con el cerebro, pero que ha quitado todo aspecto espiritual, ¿no? Y entonces, estas son las escuelas de psicología moderna. Hay varias, ¿no? Hay varias escuelas de psicología, cada quien pues con algún enfoque diferente, pero algo en lo que convergen es que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Entonces son personas, son conocimientos o ciencias que van a estudiar al hombre tal como lo encuentran o tal como lo suponen o imaginan que es. Es decir, a partir de las condiciones en que lo encuentran o en que se encuentra la persona, van a estudiarlo y a través de ciertas técnicas o terapias lo van, digamos, a reintroducir o a un patrón de conducta aceptado por la sociedad. Es decir, hay trastornos muchas veces psicológicos que afectan a gran parte de las personas, ¿no? Los más comunes pueden ser ansiedad, depresión, los trastornos de la personalidad, la bipolaridad, ¿no? Que tiene que ver justamente con aspectos internos de la persona, del individuo, y a través de estas terapias, lo que se intenta es a través ya sea de la terapia cognitivo-conductual, bueno, hay varias terapias, lo que se intenta es, digamos, normalizar a la persona para que entre dentro de un rol social aceptable, ¿no? Y nada más, eso es lo único, ¿no? Que estudian al hombre, la mente, la emoción, el pensamiento, sus conductas, y a partir de ahí lo integran a la sociedad para que sea un buen ciudadano o una persona, digamos, entre comillas, normal. Muchas o la mayoría de las escuelas de psicología tienden a trabajar de esta forma, ¿no? Y que en parte está bien, ¿no? Está bien porque ayudan a muchas personas, ¿no? Sin embargo, tenemos una psicología diferente, una psicología distinta, una psicología que está basada en las doctrinas antiguas de conocimiento esotérico, conocimiento hermético, del autoconocimiento. Y estas estudian al hombre desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser. Es decir, que estudian al ser humano como una semilla que tiene un potencial de desarrollo espiritual interno y que a través de ciertas herramientas, de ciertas técnicas, esa persona puede lograr todas sus posibilidades espirituales. Estamos hablando entonces de un desarrollo espiritual, un desarrollo interior que contrasta en gran forma y en gran manera con la psicología moderna, la psicología científica, que si bien es interesante y ayuda, la mayoría le quita el aspecto espiritual, ¿no? Y deja al hombre como está. Sin embargo, la psicología trascendental va a estudiar al hombre, sí, pero
ayudando o dando las herramientas para desarrollar ese potencial espiritual que tiene. Y esto está fundamentado en las escuelas de tradición antigua. Partiendo desde este punto de vista, la psicología trascendental, la psicología revolucionaria o la psicología del despertar, como le quieramos llamar, o también hasta psicología gnóstica, parte de un concepto bastante importante, bastante interesante, que es que el ser humano, las personas, el hombre, hablando genéricamente hombre, mujer, en las condiciones en que se encuentra, podemos decir que es un hombre mecánico, un hombre dormido. El hombre mecánico, el hombre dormido, ya sea hablando hombre o mujer, ¿sí? Es la persona común y corriente, nosotros, los que nos desenvolvemos en nuestra vida día a día, ¿no? En general, todas las personas, toda la humanidad. Y en ese sentido, así como estamos, no somos un ser completo. Es interesante, por ejemplo, mencionar que en la naturaleza, todos, o la mayoría de los seres que viven, que nacen, cuando nacen, vienen de cierta forma completos en todos sus aspectos, tanto físicos como internos. Es decir, que un perro, digamos un perrito cuando nace, en las condiciones que está, ya es un ser completo. Es decir, nace como un cachorro, va creciendo, va desarrollándose, pero durante toda su vida seguirá siendo exactamente lo mismo, un perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser ya completo. La naturaleza lo ha proveído de todos los recursos necesarios, ¿sí? Para ser un ser completo, un animal, una planta. Pero el ser humano es un ser incompleto. Es decir, que la naturaleza nos va a dotar de ciertas energías, de ciertos aspectos, tanto internos como externos, pero que no nos va a dar una formación completa, hablando internamente, ya que eso correspondería a un trabajo interior, ¿no? Por lo tanto, al no ser un ser completo, también a veces suele llamársele como un mamífero racional. Mamífero por la forma en que hemos nacido. Todos los seres humanos somos animales o mamíferos, ¿no? Que son animales que cuando nacen maman del pecho de la madre, ¿no? Leche. Por eso se dice que somos nosotros mamíferos. El ser humano es un mamífero, bueno, racional, porque tenemos la capacidad de pensar, de actuar, de pensar, de emitir palabras, conceptos, de reflexión, ¿no? Tenemos mente, tenemos intelecto. Por lo tanto, se habla de un mamífero racional, es decir, de un animal intelectual, un animal que piensa, un animal que siente, que actúa, que desea, que tiene una voluntad, ¿no? Pero no pasa de ahí. Y esto quizás pueda parecer un poco, no sé si duro de decir, pero es que hay veces que nos comportamos como animales, ¿no? A veces hasta puede ser que haya más conciencia en los animales que el propio ser humano, que nos consideramos la punta de la escala evolutiva, ¿no? Entonces, este hombre mecánico, este ser humano común y corriente, solo posee potencialidades en estado latentes, es decir, adormecidas. No sabe que dentro de él hay infinitas posibilidades y potencialidades, ¿no? Se encuentran en él, pero dormidas. Y el hombre verdadero, que es diferente, este es el hombre que ha desarrollado todas sus potencialidades. Es un ser completo y realizado, ha alcanzado la autorrealización íntima. Son personas, por ejemplo, que han despertado la conciencia, que a base de un trabajo de autoconocimiento, de práctica, han logrado una transformación profunda interior en su vida. Aquí podemos hablar de los maestros espirituales. Los verdaderos maestros espirituales son hombres autorrealizados, hombres o mujeres, ¿eh? La naturaleza desarrolla al animal intelectual hasta cierto punto y luego lo abandona, dejándolo en completa libertad para proseguir su desarrollo por su propio esfuerzo o morir como nació. Es lo que decía hace un momento. La naturaleza nos va a desarrollar hasta cierto punto y posteriormente ella nos dejará que nosotros hagamos nuestro proceso de crecimiento interior. La naturaleza nos provee de un cuerpo físico o una máquina, como más adelante le vamos a llamar al cuerpo,
La naturaleza se va a encargar de que este cuerpo se vaya desarrollando hasta cierta edad, porque hay un punto en el que el desarrollo físico se detiene, pero ese desarrollo físico no va acompañado de un desarrollo interior. En algún momento la naturaleza sí que nos impulsa, nos ayuda a un crecimiento interior, pero ese crecimiento o ese desarrollo solamente es un impulso inicial para que posteriormente nosotros como seres humanos tomemos nuestra responsabilidad y hagamos ese desarrollo interior por sí mismos, ¿no? La naturaleza por sí mismo no lo va a hacer. Aquí vamos a encontrar dos aspectos bastante interesantes. Por un lado, tenemos el desarrollo evolutivo, que es algo natural, el cuerpo físico evoluciona, es decir, que se va desarrollando todo el proceso de crecimiento desde que somos un embrión en el vientre materno hasta que cumplimos alrededor de 20, 21 años. Todo ese es un proceso de evolución física, ¿no? Nuestro cuerpo va evolucionando, va recibiendo o va desarrollando cualidades positivas, ¿no? Físicas, es decir, va creciendo, y todo eso podemos entenderlo como un proceso de evolución. Pero este proceso en realidad es un proceso mecánico, porque nosotros en realidad no tenemos que hacer casi ningún esfuerzo, solo que comer, dormir, tomar agua, y ya. Nosotros vamos tomando agua, y el cuerpo por sí solito va creciendo, se va desarrollando. No tenemos que hacer más cosas, ¿no? Obviamente cuidar el cuerpo y todo este tipo de cuestiones, pero en sí el cuerpo por sí solo crece, por sí solo se desarrolla. Entonces, aquí hablamos de una evolución mecánica, en el sentido del cuerpo físico. Pero en la conciencia no existe la evolución consciente, no existe el desarrollo mecánico espiritual. Una persona, no porque vaya creciendo o tenga más edad, más años de vida, no quiere decir que sea una persona más evolucionada espiritualmente, porque la evolución en estos estudios es un concepto que no aplica al desarrollo espiritual, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien es un concepto que ya lo habíamos mencionado anteriormente, donde decíamos que el desarrollo del ser, el desarrollo de la línea del ser, es ajena al tiempo, es decir, que el tiempo por sí no puede desarrollarnos espiritualmente si no hay un trabajo interior como base. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que no existe una evolución espiritual mecánica. Para ello tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que seguir nuestro propio desarrollo interior a través de esfuerzo, voluntad, sacrificio, y que ese esfuerzo se sostenga a lo largo del tiempo. Por eso, las escuelas mencionaban que para que eso se pueda realizar, debe haber una transformación interior en la conciencia, algo que revolucione la conciencia y que lo podemos identificar en tres factores, que son el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, ¿no? Morir se refiere a esta ética revolucionaria, a esta forma de pensamiento psicológico, espiritual, que nos va a llevar a la comprensión de todos los elementos internos que llevamos, que se llaman egos, y eliminarlos, ¿no? Diluirlos. Nacer es una cuestión del estudio de la energía sexual de manera trascendental, y además tenemos que ser caritativos con nuestros semejantes. Estos tres principios que se hacen o deberían de hacerse en nuestra vida, de acuerdo a nuestra propia comprensión, van a integrar el eje central de la revolución de la conciencia. Esto lo vamos a ver mucho más adelante todavía. Esto nada más como tenerlo en cuenta, que es la base para el desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces, para esto, lo que nosotros, primero que nada, debemos de ser, de comenzar por ser diferentes, ¿vale? Es decir, dejar de ser lo que actualmente soy, ¿para qué? Para conseguir algo que no soy actualmente. Debemos dejar, o mejor dicho, debemos de ser personas diferentes. ¿Diferentes de quién? De mi papá, de mi mamá, de mis amigos, no. Diferentes de lo que actualmente yo soy. Todos en este momento somos algo.
La psicología del despertar nos dice, tienes que dejar de ser eso para convertirte en una persona diferente. Entonces, primero que nada, para ser diferentes, debemos tener un deseo profundo de cambiar, un deseo innato de ser algo distinto, ¿no? Debemos desearlo profundamente y durante mucho tiempo. Si este deseo es un deseo pasajero, un deseo superficial, una curiosidad, por lo tanto, ese impulso se apaga y nos quedamos siendo la misma persona. No se opera el cambio, no viene el impulso que nos va a llevar a un cambio trascendental. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que tenemos que sentir esa necesidad de ser diferentes, de cambiar, de transformarnos. Quien no tiene este deseo, quien no tiene este impulso, pues evidentemente que el cambio no se va a dar, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que la creación del hombre, es decir, del hombre interior real, depende de la comprensión de lo que se puede adquirir y de lo que se ha de dar para lograrlo. Es decir, que esto implica todo un trabajo de sacrificio, de esfuerzo, de voluntad, de continuidad, ¿no? A lo largo del tiempo. Depende de mi grado de comprensión y de cómo yo hago ese trabajo, es cómo se irá dando el resultado en mi trabajo interior. Ahora, no todos los seres quieren este cambio. Esto es curioso, pero es muy importante tenerlo en cuenta. No todos los que a veces llegamos a estos estudios, no todas las personas que llegan a estos conocimientos, en realidad quieren un cambio interior. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo desean, porque no lo conocen. Y si se les explican esos conocimientos, tampoco los entienden y dirán, bueno, ¿eso para qué me sirve? Yo lo que necesito ahorita es ganar dinero, pagar mis deudas, viajar, estudiar. Quiero ser rico, quiero ser un hombre feliz, ¿no? Externamente hablando. Pero no buscan un desarrollo espiritual, un desarrollo interior. Entonces, darle algo a alguien que no lo necesita, darle algo a alguien que no lo desea, que no lo quiere, sería una forma de violencia. Obligar a alguien que cambie si esa persona no quiere hacerlo, ¿no? Por eso esto hay que entender también, que todos en la vida vamos transitando por ciertos caminos y cada camino tiene su propio tono, tiene su propio tiempo de desarrollo, ¿no? Y habrá unos que en este momento pues no sientan la necesidad de cambiar, de transformarse, y habrá otros que sí lo sintamos y que por eso estemos estudiando estas enseñanzas, ¿no? Ahora, para poder también hacer ese cambio, ser una persona diferente, también indica adquirir ciertas cualidades, ciertas virtudes que actualmente no tenemos, ¿no? Cuando yo consigo a través de un esfuerzo interior, a través de un trabajo psicológico, logro desarrollar esas cualidades internas, que vamos a ver más adelante cuáles son, las logro desarrollar, me convierto en un ser diferente, en un ser distinto. Físicamente puedo aparentar la misma persona, pero internamente soy una persona totalmente diferente. Eso es ser diferente. Pero antes de poder nosotros conseguir esas cualidades internas, es importante que antes de eso, primero consigamos o conquistemos ciertas cualidades que pensamos que ya tenemos, que pensamos que poseemos. Y como las poseemos, como pensamos que las poseemos, entonces no nos esforzamos por adquirirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, yo ya tengo eso, ¿para qué voy a esforzarme si yo ya lo tengo? Bueno, ¿cuáles son esas características, esas cualidades que no tenemos, pero que sí creemos que tenemos? Bueno, una de ellas es
la voluntad. No tenemos una voluntad consciente. Otro de ellos es la unidad. Es decir, que nosotros pensamos que solo somos uno, cuando en realidad no somos uno, sino que somos muchos. Dentro de nosotros habita una multiplicidad psicológica de yoes, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de acciones, que se contradicen unos con otros. No tenemos, como decía Gurdjieff, un yo permanente e inmutable, sino que tenemos muchos yoes. Y otra cualidad que pensamos que tenemos, pero que no poseemos, es la conciencia. La conciencia es algo que podemos pensar que tenemos, pero que en realidad no se tiene. Entonces, el hombre no posee, primero que nada, el hombre no se conoce. Como no se conoce, entonces no conoce sus límites ni tampoco sus posibilidades. Y es curioso también darnos cuenta que el hombre ni siquiera se conoce o ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. No sé si ustedes han escuchado frases o personas que dicen, yo sé quién soy, yo me conozco realmente. O yo conozco a esa persona, la conozco toda la vida. Bueno, tales afirmaciones en realidad pueden ser bastante atrevidas, porque conocernos a sí mismos sí es algo complejo y que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, consciente principalmente. Entonces, si no nos conocemos a sí mismos, es difícil conocer a otras personas. Hay gente que ha dicho, ¿no? O que dice, me sorprendió cómo actuó esa persona. Nunca pensé que fuera a hacer eso, que fuera a actuar de esa manera. Claro, ¿por qué? Porque en realidad no conocemos a las personas, ¿no? Entonces, el hombre piensa que se conoce. Las personas, los seres humanos creen que se conocen, pero en realidad no se conocen, no nos conocemos. Por eso la psicología significa el estudio de sí mismo, ciencia para el autoconocimiento. Ahora, también el hombre que no se conoce a sí mismo y debido a esta cualidad de ignorancia que posee, también no tiene voluntad. El hombre, el ser humano, no posee una voluntad. Es decir, no tenemos la capacidad de hacer. Todo lo que nos pasa es así, sucede, pasa. No es algo que nosotros voluntariamente hayamos querido que sucediera, sino simplemente sucede porque no hay otra forma en que tengan que suceder las cosas. Esto es muy interesante, ¿por qué? Cuando el hombre no tiene una voluntad o no hay una voluntad consciente, todo lo que hace el hombre es el resultado de ciertos impulsos mecánicos internos, ¿sí? Que lo controlan como una máquina que está programada para realizar determinadas acciones y que no tiene el mínimo de libre albedrío, sino es un robot programado para actuar. Y en ese sentido, no tiene libertad. Somos máquinas humanas condicionadas por estos yoes que decíamos hace un momento, y por lo tanto, el hombre no tiene la capacidad de hacer. Esto que estamos comentando, es importante que nosotros lo llevemos siempre a la reflexión. Porque alguien podría decirme, y podría hasta objetármelo, y sería muy válida su reflexión, al decir, bueno, Miguel, es que eso que tú dices está equivocado, porque yo realmente sí decido qué es lo que quiero hacer. Yo sí realmente hago lo que me gusta, lo que quiero. Bueno, los invito a que reflexionen de dónde surge esa voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y eso es muy interesante porque a partir de ahí empieza ya el autoconocimiento. ¿Qué me impulsa? ¿Qué emoción? ¿Qué deseo me lleva a hacer esto que estoy haciendo? Y curiosamente, como no tenemos la capacidad de hacer, lo que surge el resultado es algo impredecible, ¿no? Es algo que se escapa de nuestras manos. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pues bueno, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Al gobierno,
a mi familia, a mi pareja, a mi socio, ¿no? Porque se me escapó. No sabía en realidad. Es como cuando llueve, como cuando truena, como cuando cae la nieve. Es algo que sucede por leyes mecánicas de la naturaleza, tiene que pasar y por eso el clima hasta cierto tiempo puede ser pronosticado, porque es algo que va a suceder. Pues bien, una persona máquina, un hombre máquina, fácilmente se puede predecir cómo va a actuar, porque no tiene voluntad. Es como decirle a una persona, si le dices esto a esa persona, va a actuar así. Y le decimos una palabra o le dijimos una palabra que a lo mejor sabemos que lo va a irritar mucho, y efectivamente le dicen esa palabra y la persona no tiene control, no tiene voluntad sobre su mente, sobre su emoción, ¿y qué hace? Actúa como ya está programado. Si se dan cuenta entonces al punto que queremos llegar, que el hombre no tiene la capacidad de hacer nada, ni dentro ni fuera de él. ¿Por qué? Porque no tiene una individualidad, no somos un ser único, no tenemos un sentido de unidad. Como decía hace un momento, no tenemos un yo permanente e inmutable. Entonces, cada una de estas cualidades, bueno, que hemos dicho, lo vamos a ir estudiando más adelante, esto de la voluntad, el ego. Bueno, hoy de hecho, en este seminario vamos a introducir este aspecto del ego, de la conciencia, de la personalidad, ¿no? Que nos va a servir como eje fundamental para el estudio de nosotros mismos y la comprensión de los seminarios siguientes, ¿no? Bueno, y una de las cualidades que es la más importante y a la vez la más engañosa que piensa o cree poseer que el hombre tiene o que tenemos es la conciencia. Pensamos que tenemos conciencia o creemos que tenemos conciencia y hasta nos sentimos que somos seres conscientes, que somos capaces de juzgar y de catalogar a las personas entre conscientes e inconscientes. Pero tenemos que hacer un cambio también en ese sentido para darle una definición diferente o un significado diferente a lo que es la conciencia, ¿no? ¿Qué cosa es la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a definir, ¿no? En este momento? Primero, pues, la conciencia, por definición, podemos entenderla como una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, independiente de toda actividad mental. Es una forma natural, quizás podemos decir, no sé si quepa muy bien esta definición de como una intuición, o mejor, bueno, aquí ya está la definición, una aprehensión. Es una forma de llegar al hondo significado de las cosas sin necesidad de pensarlo, de razonarlo, sino simplemente por sí conectamos con un conocimiento interior, ¿no? Entendemos muchas veces el porqué de las cosas. Yo creo que a todos en nuestra vida nos ha pasado en algún momento que decimos, ya lo entendí, ya lo comprendí. Algo que estábamos atravesando, alguna circunstancia, y nos dicen, ¿y cómo lo hiciste? No sé, pero ya sé a qué se refiere y sé cómo solucionar esa circunstancia. No hubo razonamiento, no hubo a lo mejor una reflexión intelectual, sino simplemente fue una forma mágica, digamos, de llegar a una conclusión. Y esa conclusión es correcta, ¿no? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿De dónde vino esa enseñanza? Vino de la conciencia, de nuestro mundo interior. También podemos definir a la conciencia como una forma particular de darse cuenta de sí mismos, de quién es, de qué es lo que sentimos, de qué es lo que pensamos o en dónde nos encontramos, ¿no? Y también de darnos cuenta de qué nos falta, de qué ignoramos. Una persona cuando reconoce su propia ignorancia, cuando comprende que ignora cosas de la vida, tanto internas como externas, aquí ya hablamos entonces de que hay conciencia. La conciencia es una forma particular, decíamos, de darnos cuenta. Es de darte cuenta de tu cuerpo,
Lo que hicimos hace un momento, antes de iniciar esta sesión, que Arturo nos hizo el favor de darnos una práctica, de compartirnos una práctica de relajación. El hecho de estar sentados, de tomar conciencia, de darnos cuenta de cómo estamos sentados, de darnos cuenta de cómo estamos respirando, no pensarlo, sentirlo, cómo respiramos, cómo nuestras manos descansan en nuestros muslos, de sentir cómo la presión que ejercen nuestras piernas, digamos, sobre la silla en la que estamos sentados. Todo eso, darse cuenta, es una forma de conciencia. Es darnos cuenta de lo que hay, tanto afuera como internamente. En ese sentido, la conciencia es la principal herramienta ¿para qué? Para conocernos a sí mismos. Ella es como una linterna, una luz que va a iluminar nuestros más oscuros rincones internos para dar luz y mostrarnos lo que somos realmente, ¿sí? Y sacar toda esa basura que internamente tenemos, limpiar nuestra casa. Solo la conciencia es la que puede ayudarnos, entonces va a ser con lo que vamos a trabajar a partir de este momento en todo nuestro camino interior. La conciencia es una herramienta fundamental e importante para el autoconocimiento. En ese sentido, la psicología para el despertar nos dice que solo nosotros entonces podemos darnos cuenta hasta qué punto nos conocemos y hasta qué punto desconocemos o ignoramos de nosotros. Nadie más puede darse cuenta en ese sentido de nuestra vida interior. Ahora, cuando hablamos de conciencia, aunque sí, todos tenemos la conciencia, todo ser humano tiene conciencia, debemos tener en cuenta que la conciencia no es permanente, no siempre es continua, sino que en nuestra vida, día con día, a lo largo del día, hay momentos de presencia y momentos de ausencia de la conciencia. Hay momentos en los que la conciencia está presente y hay momentos, casi la mayoría, en los cuales ese sentido de darnos cuenta, de reconocernos a nosotros como seres vivientes, está ausente. ¿Sí? Para que podamos entender un poco más este concepto de la presencia y la ausencia de la conciencia, por ejemplo. Como quiera, esto lo vamos a profundizar mucho más en las siguientes lecciones, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede sufrir un accidente y perder el conocimiento. O sea, es un choque, por ejemplo, un impacto tan fuerte que lo sacude y pierde la conciencia. Entonces, en ese sentido, la persona está desconectada de sí misma. O sea, no sabe qué pasó. Dice, perdió la conciencia. ¿No? Ahí ya estamos hablando de una ausencia de conciencia. Pero también puede darse el caso de que esa persona haya estado o haya sufrido el mismo accidente, pero no perder la conciencia, es decir, puede estar consciente de todo lo que está pasando. A pesar de, digamos, de haber perdido la capacidad de hablar, de moverse, de comunicarse con los demás, tiene la capacidad de percibir lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Esto es muy común también, por ejemplo, en casos donde justamente de esto, en un accidente, la persona pierde la conciencia y queda como dormida y ya no sabe qué pasó de ella y ya despierta, no sé, días después en el hospital, ¿no? Pero hay casos de personas que les sucede exactamente lo mismo, pero son conscientes de todo lo que va pasando a su alrededor, ¿no? De cómo lo levantan los paramédicos, lo suben a la ambulancia, lo llevan al hospital, lo atienden los doctores, se va dando cuenta de todo eso, ¿no? Es una forma de conciencia y esto nos dice que la conciencia es una capacidad independiente de la actividad mental. Ahora, como quiera que esta conciencia no siempre, ese estado de conciencia en nosotros no es permanente, por lo regular siempre hay periodos de presencia y de ausencia, mayormente periodos de ausencia,
Esto hay que tenerlo muy presente porque nos dice entonces que nuestra conciencia duerme. Cuando la conciencia está ausente, entonces la persona duerme, ¿sí? La persona duerme. Ese es el sueño que nosotros nos referimos. El sueño de la conciencia es la ausencia de la conciencia. Es la ausencia de estar presentes aquí y ahora. Y en ese sentido, si la conciencia duerme, por lo tanto, nuestra vida se convierte en un sueño. En todo lo que vivimos es una especie de sueño, una ilusión, una vida creada por nuestros pensamientos, por nuestras fantasías, pero nada de eso es real, ¿no? Vivimos en un mundo ilusorio creado por nuestro propio sueño. Nuestra vida es un sueño y esto hay que comprenderlo. Para poder despertar, para poder salir de este sueño, es importante comprender que vivimos en un sueño. Cuando admitimos que vivimos en un sueño y que tenemos la conciencia dormida, ese es el primer síntoma, el primer cambio para empezar a despertar. Se trata de comprenderlo, no de aceptarlo, no, de comprenderlo. Y esa comprensión va llegando a nosotros a través de la observación de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, de nuestros hábitos. Cuando a través de la observación descubrimos la mecanicidad de nuestra vida, nos damos cuenta de la ausencia prolongada de la conciencia durante el día, entonces comprendemos que realmente estamos dormidos. Y cuando lo comprendemos, cuando lo admitimos conscientemente, entonces ese es el primer síntoma del despertar. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y es muy, muy revolucionario. Y bueno, para eso, la conciencia, para poder nosotros para ir midiendo ese desarrollo de nuestra conciencia, podemos hacerlo a través de algunas preguntas que nos pueden servir, ¿no? O de aspectos que nos pueden servir y que a mí en lo particular me parecen herramientas poderosísimas para darme cuenta de cómo mi conciencia durante el día está más activa o está más ausente, ¿no? Primero, es duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha permanecido consciente? Es decir, durante el día, ¿cuánto tiempo yo estoy consciente? ¿Cuánto tiempo soy capaz de darme cuenta, de sentirme a mí mismo? Bueno, puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ahora, segundo, la frecuencia de la aparición, es decir, frecuencia se refiere a cuántas veces cuántas veces nos hemos tornado conscientes durante el día. A lo mejor hoy por la mañana, ahora que hice mi práctica que nos compartió Arturo, en ese momento fuimos conscientes durante los primeros minutos de la práctica, ¿no? Y después, esa sensación de estar presente se perdió, se diluyó, se fue. Y ahora que estoy escuchando esto, me recuerdo nuevamente y digo, bueno, voy a hacer otra vez este ejercicio, voy a sentirme que estoy aquí, a observarme, y se vuelve a repetir esa misma sensación. Entonces, ya han sido 2 momentos durante el día de conciencia, pero esto lo debo de hacer a lo largo del día. Puede ser que a veces solo lo hayamos hecho una sola vez, o 2 veces, o 3 veces. Y la tercera, que es amplitud y penetración. ¿De qué era consciente? ¿De qué fui consciente? Y esto puede variar mucho dependiendo de nuestro desarrollo interior. A lo mejor, por ejemplo, en la práctica matutina, fui consciente de mi cuerpo nada más y de mi respiración, ¿no? De eso fui consciente y ya. Pero puede ser que después con la práctica, con la disciplina, ya no solamente soy consciente de mi cuerpo y de mi respiración, sino que ahora soy consciente de mis emociones, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que está aquí en la habitación en donde me encuentro, lo que está afuera, lo que está en la calle. O sea, mi conciencia se va expandiendo, se va ampliando y va penetrando en otras dimensiones de la naturaleza, tanto físicas como metafísicas. Entonces, en base a estos 3 aspectos, duración, frecuencia y aparición, duración, frecuencia
y amplitud y penetración, es como puedo yo ir midiendo el desarrollo de mi conciencia. Entonces, la conciencia en ese sentido puede estar en 4 estados, que son el estado de sueño, el estado de vigilia y el estado de autoconciencia y estado de conciencia objetiva. Son 4 estados, no es necesario que se los aprendan en este momento, sino simplemente mencionar que estos 4 estados son condiciones en las cuales la conciencia se encuentra, o debería, normalmente vive la conciencia en estos primeros 2 estados, estado de sueño y estado de vigilia. El trabajo que proponemos es que a través de la psicología revolucionaria, partiendo desde la conciencia, podamos salir del estado de sueño, del estado de vigilia y pasar al tercer estado de conciencia, que es la autoconciencia. Aquí este estado de autoconciencia es darse cuenta, darnos cuenta. En el momento en que yo me doy cuenta de mí mismo, cuando tomo conciencia de mí mismo, esa sensación que experimento se llama autoconciencia, es el estado de autoconciencia, es el recuerdo de sí. Y posteriormente, el trabajo nos debe de llevar a conseguir el estado de conciencia objetiva, que es vivir con la conciencia plena, un estado de plenitud, de iluminación, una capacidad conscientiva que nos permite percibir la realidad objetiva de la naturaleza. Normalmente el ser humano, todos vivimos en estado de sueño y en estado de vigilia. En la vida normal no se sabe nada de autoconciencia ni de conciencia objetiva, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera parte como introducción de lo que es el estudio de la psicología, que lo vimos desde este aspecto que es la psicología, sus orígenes, cómo se centra en el estudio de la conciencia, ¿no? Y partiendo de la conciencia es como vamos a conocernos a sí mismos por medio de las herramientas. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? No sé si tengan allá a la mano su reloj. ¿Sí recuerdan quién?